Nunca habría imaginado que el regalo que recibí por mis 69 cumpleaños acabaría desenterrando la traición más dolorosa que puede sufrir una madre. Aquella botella de whisky que mi hijo me envió tras 4 años de silencio escondía mucho más que un simple gesto. Era, sin saberlo yo, el primer paso de una historia oscura que estuvo a punto de costarme la vida. La caja llegó una mañana de noviembre, envuelta en papel marrón y atada con un cordel rústico. La tarjeta pequeña y blanca tenía escritas 2 únicas palabras: «Feliz cumpleaños», sin firma, sin remitente, pero reconocí la caligrafía en cuanto la vi. Era de Álvaro, mi hijo mayor, al que no veía desde que decidió marcharse a vivir a Barcelona, olvidándose de nuestras cenas familiares y de las sobremesas con tarta de almendra. La dejé sobre la mesa de la cocina de mi casa en Toledo, justo donde cada mañana la luz entra por las contraventanas y pinta la estancia con un dorado suave. Al abrirla encontré una botella de Cardu 18 Years Old de edición limitada, con la etiqueta negra y letras doradas que brillaban como si escondieran fuego líquido en su interior. El corcho estaba sellado con cera roja, y al tocarlo sentí una punzada de nostalgia. Hubo un tiempo en que una copa de whisky después de cenar era mi pequeño ritual con Fernando, mi difunto marido. Nos sentábamos en el patio, escuchábamos las cigarras en verano y brindábamos por los días tranquilos. Pero todo eso terminó la noche en que el infarto me llevó de urgencias al hospital. El cardiólogo fue claro: ni una gota más si quería ver los 70. Álvaro estaba allí escuchándolo todo. No dijo nada. Se limitó a mirar el móvil como si aquello no le importara. Al principio pensé que la distancia entre nosotros era culpa del tiempo. No hubo discusiones dramáticas ni portazos. Simplemente dejó de venir los domingos, luego faltó a la Nochebuena y finalmente desapareció. Ver su caligrafía de nuevo no me provocó alegría, sino un nudo en el pecho que no supe nombrar. Y entonces, sin pensarlo demasiado, decidí regalarle esa botella a Ramón, mi yerno marido de mi hija menor Carmen. No podía imaginar que ese gesto tan sencillo desencadenaría una tormenta familiar que sacaría a la luz secretos que llevaban demasiado tiempo enterrados. Aparqué el coche en la entrada de la finca, escuchando cómo la grava crujía bajo las ruedas. Era una tarde tranquila de noviembre, y el cielo empezaba a teñirse de naranja. Antes de que pudiera siquiera llamar, Ramón abrió la puerta principal. Llevaba una camisa de cuadros verdes y azules, unos vaqueros gastados y las botas aún llenas de tierra de la huerta. Teresa dijo sorprendido: «¿Qué haces aquí a estas horas?». Levanté la botella que llevaba entre las manos. «De Álvaro», respondí. Frunció el ceño incrédulo. «¿Álvaro te ha mandado esto?». «Sí, y pensé que tú la apreciarías más que yo». Ramón cogió la botella con cuidado, dándole la vuelta para leer la etiqueta dorada. «Madre mía. Esto no es cualquier cosa, Teresa. Es de esas que se guardan para una ocasión especial», le dije sonriendo. «Así que haz de esta noche una noche especial». Él asintió con esa expresión cálida que siempre ha tenido. «Lo haré. Gracias». Ver su sonrisa me hizo sentir ligera por primera vez en semanas. Subí de nuevo al coche y emprendí el camino de vuelta a mi casa en Toledo, con la última luz del día colándose por el parabrisas. Mientras conducía, no podía apartar de la cabeza el gesto de Álvaro. Él no gastaba ese dinero así como así. Cuando era joven, me pedía euros prestados para gasolina y luego se olvidaba de devolverlos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué un regalo que sabía perfectamente que yo no iba a usar? Sacudí la cabeza y me obligué a no pensar más. «No todo tiene un motivo», me dije, aunque en el fondo no me lo creía. Esa noche preparé un guiso de ternera con zanahorias y cebollas, el de siempre, ese que huele a domingo en familia. Pero la mesa estaba vacía. Comí sola en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared que marcaba las 9 en punto. Estaba fregando el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Ese sonido antiguo que ya casi nadie usa retumbó en toda la cocina. Me sequé las manos rápidamente con el trapo. El número que aparecía en la pantalla era desconocido. Contesté. «Diga».
Lo que escuché al otro lado de la línea me heló la sangre. Casi nadie llama ya al teléfono fijo. Por eso cuando sonó aquella noche me sobresalté. Sí, respondí. Hola, mamá, dijo la voz al otro lado. Era Álvaro. Su tono sonaba suave, casi despreocupado, como si los 4 años de silencio no hubieran existido. Me apoyé en la encimera intentando entender qué estaba sintiendo. Álvaro, dije despacio. ¿Feliz cumpleaños?, añadió con un retraso que sonó más a obligación que a cariño. ¿Has recibido mi regalo? Lo recibí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Es una botella bonita? ¿Ya la has probado? Su voz cambió, se volvió más tensa, afilada. No, se la di a Ramón. Respondí con tranquilidad. Pensé que él la disfrutaría más que yo. Silencio, largo, pesado. ¿Se la has dado a Ramón?, repitió helado. Así es. Escuché un suspiro contenido, y después la línea quedó muda. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos antes de colgar. El tic-tac del reloj se volvió insoportable. Sentí un nudo en el estómago que nada tenía que ver con la cena. Había algo en cómo preguntó por el whisky, algo que me inquietó profundamente. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, pero no concilié el sueño hasta bien entrada la madrugada. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café y hojeaba el periódico local, el teléfono volvió a sonar. El prefijo era de Toledo. La señora Morales, preguntó una voz femenina cuando respondí. Sí, soy Carmen Ruiz, tu hija, la esposa de Ramón. Está en el hospital. Se ha desmayado esta mañana. Los médicos creen que podría tratarse de un envenenamiento. Sentí cómo la taza de café se enfriaba de golpe entre mis manos. Envenenamiento, repetí apenas en un susurro. Estaba bien anoche. Tomó una copa de ese whisky y esta mañana apenas podía tenerse en pie, explicó. La miré la encimera vacía donde había estado la botella. Ayer se la di, yo murmuré. Era un regalo de Álvaro. Se lo diré a los médicos, respondió ella antes de colgar. La cocina se quedó en silencio, iluminada por una luz gris de noviembre. Entonces vi algo blanco en el fondo de la papelera, un pequeño frasco de plástico sin etiqueta, con un polvo adherido en su interior. Lo cogí con las manos temblorosas. En la nevera aún quedaba un vaso de whisky en un recipiente de cristal. Lo puse junto al frasco, y entonces pensé en Ricardo, un viejo amigo de cuando trabajaba en Renfe, que ahora tenía un pequeño laboratorio veterinario a las afueras de la ciudad. Marqué su número. Ricardo, necesito que me analices algo, dije con calma forzada. ¿Qué cosa whisky? Y quizás algo más. No preguntó más. Pásate cuando cierre el laboratorio, respondió. Esa noche conduje hasta las afueras de Toledo, con el frasco de whisky envuelto en una bolsa de papel marrón en el asiento del copiloto. El aire era frío y el cielo de un azul profundo. Ricardo me esperaba en la entrada de su pequeño laboratorio veterinario con una bata blanca sobre un jersey de lana gris y ese olor a desinfectante que siempre lo acompaña. «Esto es algo de lo que me voy a arrepentir, ¿verdad?», preguntó levantando una ceja. «Solo dime qué tiene dentro», le respondí. Él asintió, tomó la bolsa y desapareció por la puerta metálica. Me quedé sentada en el coche con el motor en marcha y las luces cortas encendidas, observando cómo la oscuridad se tragaba poco a poco el camino. No puse la radio. Mi mente repasaba una y otra vez las últimas 24 horas, la caligrafía de Álvaro, la botella, su voz helada cuando le dije que se la había dado a Ramón. Ricardo me llamó al día siguiente, pasadas las 12 del mediodía. «Teresa, esto no te va a gustar», dijo con voz grave. «Dímelo». En el whisky había raíz de culebrilla blanca. Con la dosis correcta puede detener el corazón de un hombre. Cerré los ojos. El teléfono pesaba como plomo en mi mano. «¿Ramón bebió de esto?», sí, susurré. «Y tú no». «No». «Entonces has tenido suerte, Teresa. Mucha suerte». Colgué sabiendo que aquello no era un simple regalo. Era un mensaje. Y uno peligroso. Sin pensarlo más, me puse el abrigo, cogí las llaves y conduje hasta el Hospital Virgen de la Salud.
Era una mañana luminosa pero fría de noviembre. El sol apenas calentaba. Aparqué en la esquina más alejada y caminé deprisa con una mano en el bolsillo y la otra presionada contra el pecho. Los hospitales siempre huelen igual a productos de limpieza y a café recalentado. Un voluntario me indicó el camino a la habitación de Ramón. Al verlo sentí un nudo en la garganta. Estaba pálido, hundido en la cama con la piel casi tan blanca como la almohada. Los monitores pitaban despacio midiendo un corazón que se resistía. Carmen, su esposa, estaba sentada a su lado. Se levantó al verme. «Teresa, gracias por venir». Su voz era temblorosa. «Están intentando estabilizarle el ritmo cardíaco. Los médicos han detectado restos de una toxina vegetal». Me acerqué despacio. Ramón respiraba con dificultad. «¿Comió o bebió algo inusual anoche?», pregunté. «Solo una copa de whisky», dijo Carmen mirándome fijamente. «La botella que trajiste tú. Necesito que le digas a los médicos exactamente eso», le dije a Carmen con urgencia. «Que la botella era nueva sin abrir y que puedo conseguir otra muestra del mismo líquido». Ella estiró la mano como si fuera a tomar la mía, pero se detuvo a medio camino y agarró la barandilla de la cama de Ramón. «Teresa, ¿qué significa todo esto? ¿Usted cree que...?» «No sé qué pensar», respondí, y era solo media verdad. «Pero lo voy a averiguar». El médico entró en ese momento. Era un hombre de unos 50 años con esa expresión entrenada para no mostrar emociones. Explicó en tono neutro cosas sobre ritmos cardíacos, enzimas, observación intensiva y evolución incierta. No dijo lo que no sabía, y no sabía mucho todavía. Cuando se marchó le prometí a Carmen que la llamaría tan pronto como tuviera información útil. Bajé al aparcamiento, me senté en el coche y dejé la llave girada a medias sin encender el motor. Mi reflejo en el retrovisor me mostró a una mujer cansada con más grietas que certezas. «Raíz de culebrilla blanca», dije en voz baja, saboreando las palabras como quien examina una tabla buscando astillas. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un vecino antipático. Fui directamente a la nevera. Allí seguía escondido detrás del brick de leche el frasco de cristal con el resto del whisky. Lo levanté a contraluz dorado, inofensivo, engañoso. Las peores cosas suelen venir disfrazadas de gestos amables. Fui a la papelera. Ayer había tirado el pequeño frasco blanco, pero al abrir la tapa algo no cuadraba, la bolsa estaba movida y el frasco había desaparecido. Miré la puerta, cerrada, las ventanas igual, ninguna llave de repuesto, y sin embargo, alguien había estado allí. No necesitas pruebas exactas para sentirlo, basta con ese desajuste sutil que solo percibe quien conoce su propia casa. Respiré hondo. No podía dejar que el pánico hablara. Llamé a Ricardo. «Ha desaparecido», dije en cuanto contestó. «¿Qué ha desaparecido?». «El frasco pequeño del que te hablé. Alguien lo sacó de mi basura». «Tienes que llamar a la policía», dijo sin titubear. «Lo del whisky puedo documentarlo, pero ese frasco era una prueba directa». «Lo sé, lo haré. Y Teresa», añadió, «no dejes que quien haya hecho esto piense que no estás preparada». «No lo estoy», contesté, «pero no me voy a rendir». Preparé un café que no llegué a beber y me senté con un bloc de notas. Dibujé una línea en medio de la hoja, lo que sé, lo que puedo probar. En la primera columna escribí: «Álvaro envió la botella». Álvaro preguntó si la había probado. Álvaro cambió de tono cuando le dije que se la di a Ramón. El análisis confirmó raíz de culebrilla blanca. El frasco desapareció, y en silencio supe que aquello ya no era un malentendido familiar. Era una amenaza. En la columna de lo que puedo probar escribí: «La prueba de Ricardo», la muestra restante en el frasco, la llamada de Álvaro la noche anterior. Luego miré las dos columnas, lo que sé y lo que puedo probar, y comprendí que para unirlas no bastaba con sospechas, necesitaba un puente sólido. Y si no aparece, hay que construirlo. Fui al escritorio y saqué mi vieja grabadora de voz digital. Estaba algo rayada por las esquinas, pero aún funcionaba. Comprobé la batería a medio cargar y la deslicé en el bolsillo interior de mi abrigo.
su peso contra el pecho, me recordaba que debía mantener la calma. Eran ya casi las 2 de la tarde, cuando aparqué frente al bloque de pisos donde Álvaro vivía. Su edificio, en una urbanización moderna de las afueras de Toledo. Álvaro había regresado a Toledo hacía unos meses. Después de su etapa en Barcelona, era idéntico a los demás, fachadas neutras, números metálicos en la entrada y luces automáticas en el porche. Su coche, más nuevo que el mío, estaba en la plaza privada. Subí los escalones y toqué el timbre. Abrió la puerta con una expresión que pasó de sorpresa a cálculo y finalmente a una sonrisa forzada. Mamá dijo con un tono artificialmente amable. ¡Qué sorpresa! De verdad, repliqué entrando sin esperar invitación. El interior olía a limón y a control. Álvaro siempre fue así, todo limpio, cada objeto en ángulo perfecto. Cerró la puerta. He oído lo de Ramón, dijo. Da miedo. Carmen está con él ahora. Los médicos piensan que podría ser un virus. Eso es lo que creen, respondí con voz neutra. Si lo presionaba, se cerraría. Si mostraba debilidad, la usaría. Fui a la cocina. Sobre la encimera había 3 botellas perfectamente alineadas, 2 de whisky y una de centeno. Ninguna de la marca que me había llegado. Ninguna abierta. ¿Probaste la botella que me enviaste?, pregunté. Se rió suavemente. La idea era que te la pasaras bien en tu cumpleaños. Sabes que no bebo, respondí. La gente cambia, dijo encogiéndose de hombros. Pasé el dedo por un vaso vacío sobre el fregadero dándome tiempo. A Ramón le gustó, comenté. Dijo que su copa favorita era la del estante del medio, el single malt. Parpadeó más lento de lo natural. Qué curioso, añadí, sintiendo la grabadora latir en mi abrigo. Nunca te dije dónde la guardé. Se quedó quieto un instante como un animal que oye una rama romperse. Luego fingió reír y sacudió la cabeza. Debes haberlo mencionado. Te pones habladora cuando estás sentimental. No lo hice, dije firme, manteniéndole la mirada hasta que tuvo que escoger entre apartarla o enfrentarse. Eligió una tercera, cogió un paño y empezó a secar un vaso que ya estaba seco. Mamá dijo mirando el vaso, siempre piensas demasiado, siempre buscas problemas donde no los hay. Me enviaste una botella de 500 euros que no puedo beber, respondí. Solo intento entender por qué. Quizá no haya nada que entender, replicó extendiendo las manos con falsa inocencia. Quizá podrías darme el beneficio de la duda, por una vez. La llamada nocturna aún flotaba entre nosotros como una tercera presencia en la habitación. Te voy a hacer una pregunta, dije en voz firme, y voy a dejar que el silencio después me dé la respuesta. Álvaro me miró como quien juega una partida de ajedrez y ha visto venir el siguiente movimiento. De acuerdo. ¿Adulteraste ese whisky? El silencio, cuando se usa bien, respira. La nevera zumbaba con constancia. El reloj del microondas pasó de las 12:09 a las 12:10. Afuera un coche circulaba despacio con los neumáticos rozando el asfalto húmedo. Él no apartó la mirada, pero tampoco pronunció una sola palabra. Adiós, Álvaro, dije finalmente, porque hay momentos en que irse es la única frase que realmente significa algo. Mamá me llamó cuando ya estaba de espaldas. Lo dijo en ese tono que es mitad anzuelo, mitad advertencia. Me detuve, pero no me giré. Vas a seguir acusándome de cosas. Vas a alejarme, añadió. No te estoy acusando, contesté mirando la puerta. Estoy recopilando. Fuera el aire tenía un filo metálico que cortaba las ideas sueltas. Me senté en el coche y apagué la grabadora. La luz roja parpadeó y se extinguió. La dejé en el asiento del copiloto como un testigo silencioso. Mis manos estaban firmes, pero mi mente hervía. No volví directamente a casa. Aparqué en la esquina más alejada del aparcamiento de un supermercado, donde nadie me molestaría, y marqué el número que llevaba, evitando desde que Ricardo dijo raíz de culebrilla blanca. Sí, respondió una voz grave tras 2 tonos. Detective Reyes, dije. Mi nombre es Teresa Morales. Creo que tengo información sobre un envenenamiento. Tengo una muestra y una grabación que puede interesarle. No pidió detalles por teléfono. ¿Puede venir esta tarde?, preguntó. Sí, puedo. Me dio una hora y la dirección de una oficina al fondo de la comisaría.
Cuando colgué, me quedé con las manos en el volante, viendo cómo las puertas automáticas del supermercado se abrían y cerraban una y otra vez. Gente anónima con bolsas llenas de escenas cotidianas, mientras mi vida ya no era cotidiana en absoluto. Al llegar a casa, recogí el correo, folletos, una factura, una postal publicitaria. Abrí la puerta y empecé a asegurar pruebas. Metí el recipiente de whisky en una bolsa hermética y luego en una vieja lata de puros donde antes guardaba clavos. Después añadí la grabadora. 2 bolsas de papel más una dentro de otra. Después de lo que pasó con la basura, la prudencia ya no era paranoia. Llamé a Carmen. Voy a la policía, le dije. Tengo pruebas. Ramón está estable, respondió ella con voz débil. Se despierta, pero está confuso. Pregunta qué día es. Después de hablar con el detective, pasaré por el hospital. Le gusta cuando le piden que sea fuerte, dijo ella con un hilo de risa. Pero le gusta más cuando estás tú. Cerré las puertas y revisé las ventanas 2 veces antes de salir. La bolsa de papel viajaba en el asiento del copiloto como si fuera una persona más. La aseguré con el cinturón de seguridad, no por necesidad, sino por ese tipo de gestos que te dan una falsa sensación de control cuando el mundo se ha vuelto demasiado frágil. Encendí la radio, pero no escuché realmente. Las canciones hablaban de amores simples y veranos eternos. Primero me irritaron, luego me cansaron, y finalmente no me causaron nada. La comisaría olía mejor que el hospital, aunque hacía más frío. El detective Reyes me recibió en una oficina pequeña, con una ventana que daba a una pared de ladrillo. Era un hombre de mediana edad con ojos vivos y una corbata que se había ajustado varias veces a lo largo del día. Me ofreció un vaso de agua. Lo acepté. La boca me sabía a polvo. Cuénteme sobre el whisky, dijo cuando terminé el primer sorbo. Le conté todo, fechas, palabras exactas de Álvaro, el peso de su silencio cuando supo que no fui yo quien bebió la copa. No compartí teorías, solo hechos. Dejé que él los ordenara como quisiera. Luego coloqué la bolsa de papel sobre la mesa. Saqué la lata, la abrí y deposité con cuidado el frasco de whisky y la grabadora como si fueran herramientas al inicio de un trabajo delicado. Reyes no los tocó todavía. ¿Quién más tiene llaves de su casa?, preguntó. Cuando revisó la basura por última vez, le habló a alguien más sobre el frasco, además de Ricardo. Después, tomó la grabadora y la pesó en la mano como si valorara lo que una palabra grabada puede significar. «Entiende, señora Morales», dijo con calma. «Esto no se convierte en un caso porque usted y yo tengamos un presentimiento. Esto se convierte en un caso si todo esto resiste el escrutinio oficial». «Lo entiendo», respondí. «Quiero que la verdad correcta salga a la luz. Enviaremos la muestra al laboratorio de Madrid. Copiaremos el audio. Si hay motivos, actuaremos. Si no, le diremos por qué». «¿De acuerdo?», sí, contesté con firmeza. «No quiero castigar a la persona equivocada». Cuando me levanté para irme, pronunció mi nombre como quien lo memoriza. «Señora Morales, no hable con su hijo hasta que yo lo autorice. Si él la contacta, apunte la hora y lo que diga, y responda menos de lo que pregunte». Asentí. Por primera vez en semanas, sentí que alguien más cargaba parte del peso. Fuera la tarde gris, nublaba la ciudad. Conduje hasta el hospital. Carmen seguía sentada junto a Ramón. Los monitores marcaban un ritmo lento pero estable. Su piel tenía algo más de color. Me acerqué a la cama. Al notar mi presencia, abrió los ojos. «Tienes cara de infierno», susurró. «Deberías verte tú», le respondí. Esbozó media sonrisa, de esa que se da cuando sonreír entero duele demasiado. «Amiga de la policía». «¿Eh?», bromeó Ramón con la voz aún débil. «Estoy intentando asegurarme de que estén de nuestro lado cuando aparezcan», respondí acariciándole la mano. Él cerró los ojos, asintió lentamente y volvió a dormirse. Me quedé un rato más escuchando el pitido constante del monitor que marcaba su pulso obstinado. Carmen susurraba palabras que no necesitaban testigos, solo a él. Cuando llegué a casa, todo estaba exactamente como lo había dejado.
El silencio llenaba las habitaciones como un huésped molesto que no se va. Preparé una tortilla que no terminé y lavé la sartén. A veces haces cosas solo para recordarte que aún eres tú. Fui al armario del pasillo, saqué la caja ignífuga del estante superior y la puse sobre la mesa de la cocina. Dentro estaban los documentos de toda una vida, partidas de nacimiento, escritura de la casa, el anillo de boda de Fernando. Y ahora pruebas. Añadí una nota adhesiva, muestra de whisky con la policía. No desechar. No supe si era un recordatorio para otros o para mí misma. Dormí en el sofá con la luz del pasillo encendida. No lo hacía desde la noche posterior a mi infarto. Mi pecho no disfrutó de la coincidencia. Antes del amanecer me desperté sin despertador. El cuerpo recuerda. Hice café, pero no lo bebí. Escuché la casa respirar. Cuando el sol empezó a entrar, llamé a Carmen para avisar que iría al hospital al mediodía. Me dijo que los médicos creían que Ramón podría salir de UCI si seguía estable. A las 10 sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Aprendí la noche anterior que no le debes respuestas a nadie si no estás lista. Al terminar el segundo timbrazo, llegó el mensaje. Mamá, soy yo. La voz de Álvaro sonaba tensa como un cable tirante. Tenemos que hablar cuanto antes. Devuélveme la llamada. No lo hice. Tomé nota de la hora y transcribí palabra por palabra, guardando el papel en la caja ignífuga. A veces tienes que crear tu propia evidencia. Miré por la ventana del porche. El jardín seguía seco sin importar cuánta agua le echara. La mecedora crujió sin viento alguno. Si quieres que admita que sentí miedo, sí lo sentí. Pero el miedo también es verdad. Mantiene unida la estructura como los clavos a la madera. Sabía con claridad que esto ya no era una discusión de madre e hijo. Había pasado el punto de retorno. Una botella ya no era solo un regalo, ni un hospital solo un lugar ajeno. Esto iba a empeorar antes de mejorar. El silencio de la cocina parecía moverse, esperar contar los segundos conmigo. Recordé las palabras del detective Reyes. No hable con su hijo. Y no lo hice. Apunté la hora exacta del mensaje de voz de Álvaro como si fuera una matrícula que necesitaba memorizar. A la mañana siguiente, seguí las instrucciones de Reyes al pie de la letra, pero algo en el aire me decía que la casa no estaba sola. Dejé el teléfono sobre la consola del pasillo y caminé por cada habitación con las manos en la espalda como hacen las mujeres que no se sientan cuando todavía hay cosas por hacer. La luz de noviembre entraba débil como si alguien hubiese colgado una sábana sobre el sol. Revisé la puerta trasera, las cerraduras de las ventanas, la entrada lateral del garaje, con esa cerradura tosuda que hay que levantar y girar a la vez. Todo en orden, todo normal, pero normal no significa seguro. Hice una segunda taza de café, no la bebí. Abrí la caja ignífuga sobre la mesa de la cocina. Dentro la escritura de la casa, pólizas de seguro, el anillo de Linda y la nota con las palabras exactas del mensaje de Álvaro. Añadí otra ficha, detective Reyes 1430, subrayada 2 veces. Durante toda la mañana me contuve de llamar a la comisaría. No era duda, era estrategia. Quería presentarme allí con la determinación acumulada de quien no retrocede. Antes de salir, di una última vuelta lenta por la casa. En el pasillo delantero me detuve. El cerrojo tenía un rasguño nuevo, limpio, redondo, justo donde no debería estar. No había puerta forzada ni ventana abierta, pero ese pequeño detalle hablaba un idioma que yo conocía. Alguien había estado allí. Fui al cajón de los utensilios, saqué un trozo de hilo y cinta transparente. Coloqué el hilo en la parte inferior de la puerta principal, pegado como un testigo silencioso. Un truco que me enseñó un viejo ferroviario que no soportaba encontrar su taquilla revuelta. No sirve para atrapar a un intruso, sirve para saber si ha estado allí. La comisaría estaba a 3 curvas y una recta larga del hospital. Sentía el peso de la enfermedad de Ramón en los huesos mientras atravesaba el pasillo hasta la oficina de Reyes. Me recibió con un apretón de manos firme. Gracias por venir, señora Morales, dijo. Y por las muestras de ayer. Las enviamos al laboratorio estatal. Los resultados preliminares coinciden con el informe de su amigo Ricardo.
Lo estamos tomando en serio. Supongo que la seriedad tiene niveles, comenté. Esbozó una leve sonrisa. Los tiene. Por ahora significa corroborar informes hospital audio cadena de custodia. Me deslizó un bloc de notas. Quiero su línea de tiempo con sus propias palabras. Relaté cada detalle: cuándo recibí el paquete, cuándo se lo di a Ramón, cuándo me llamó Álvaro, cuándo descubrí que el frasco había desaparecido. Reyes escribió sin interrumpir, salvo para precisar una hora o una fecha. Cuando terminé, golpeó el bloc con la pluma. Me dijo que la bolsa de basura fue movida. ¿Hubo señales de entrada forzada? No. ¿Alguien más tiene llaves? Ninguna. ¿Alguien más tiene una copia de las llaves? Preguntó Reyes. Tenía una copia de repuesto escondida, pero no se la di a nadie últimamente. Mi difunto marido tenía la suya y Álvaro tenía otra cuando era joven, contesté. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio con esa llave? La respuesta que quise dar fue hace una vida, pero la verdad, llegó vestida con bata de hospital. Hace 5 años. Después de mi ataque al corazón. Álvaro vino a casa a recogerme algunas cosas antes de que me dieran el alta. Me llevó zapatillas, un pantalón de chándal y mi cargador del móvil. Le di las gracias, pero nunca le pedí las llaves de vuelta. Así que, después de su infarto, él tenía la llave, repitió Reyes. Sí, y no recuerdo que me la devolviera. El detective asintió. Si alguien entró sin forzar nada, eso explica el frasco desaparecido. ¿Alguien más sabía de él? Solo Ricardo, respondí. Le pediré que documente esa conversación solo para dejar constancia. Y señora Morales, cerró su bloc de notas, no se reúna con su hijo. Si la llama o aparece, contacte con nosotros de inmediato. Pensé en la voz tensa de Álvaro, en mi contestador. Haré exactamente lo que me dice, respondí. Reyes deslizó su tarjeta personal por la mesa. Este es mi número directo. Prefiero equivocarme 2 veces que tener razón demasiado tarde. Gracias, dije al levantarme. El olor a tóner y cera del suelo me siguió hasta las escaleras. Me detuve un instante en el rellano, no por falta de aire, sino para asegurarme de que el suelo bajo mis pies seguía siendo el mismo que al entrar. Carmen me llamó justo cuando aparqué frente al hospital. Teresa está mejor, dijo con lágrimas contenidas. Lo están trasladando de UCI a una unidad intermedia. Se disculpa cada vez que se despierta, como si hubiera estropeado la fiesta de alguien. La fiesta será cuando vuelva a casa, respondí. Ramón estaba pálido pero más firme. Me tendió el antebrazo en ese apretón de manos de los de antes, fuerte y directo. Tienes peor cara hoy, dijo arrancando una risa entre lágrimas a Carmen. Traje mi peor aspecto para esta visita, contesté arrastrando la silla. Mañana traeré el mejor. Cuando Carmen salió a hablar con una enfermera, Ramón bajó la voz. Teresa, entre nosotros, ¿crees que Álvaro hizo esto? Creo que esa botella no fue un regalo, respondí. Me miró largo rato como si buscara una grieta por donde entrar en mi alma. ¿Vas a poder con esto? ¿Voy a seguir la ley? Contesté. Me apretó el antebrazo con fuerza y lo soltó. Era nuestro modo de decirnos que no estábamos solos. La cortina se abrió. Carmen regresó con una mujer joven de unos 30 años, coleta práctica, mirada cansada pero firme. La reconocí al instante, Laura, mi nuera, la esposa de Álvaro. Teresa, dijo Laura con la voz baja. Me alegro de que estés aquí. Me levanté despacio. ¿Cómo te las estás arreglando? Miró a Ramón entre miedo y rabia, pero sobre todo miedo. Necesitamos hablar, susurró. Carmen acarició la mano de su marido y dijo, os dejo un minuto, y salió al pasillo. Esas son las mujeres que entienden cuando una conversación necesita privacidad, incluso si no les toca participar. Laura me indicó la pequeña sala familiar a la vuelta de la esquina. Allí una máquina de café convertía todo en un sabor a plástico, y 2 sillas rígidas nos esperaban. Ninguna de las 2 se sentó. No sé exactamente lo que sabes, empezó ella, pero sé que Álvaro lleva tiempo diferente, distante, sigiloso. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Guarda frascos en una estantería del garaje. Plantas secas, raíces. Dice que es para un hobby.
Se metió en foros de internet sobre extracción de hierbas. Tragó saliva. No pensé que fuera algo así. Raíz de culebrilla blanca, dije. Su rostro se tensó, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y reconocimiento. Sí, lo vi en su historial de búsqueda. Pensé que solo estaba leyendo. El detective Reyes querrá hablar contigo, le expliqué. Si estás dispuesta. Ya lo llamé. Le dejé un mensaje, respondió rápido. Bien, si tienes capturas de pantalla, mensajes, fotos, guárdalas. No intentes hacer nada sola. Deja que él siga esa pista. Laura me miró directamente como si me viera de verdad por primera vez. ¿Por qué te haría esto a ti? Podría haber hablado de dinero, de heridas familiares, de decepciones antiguas. Pero la verdad era más sencilla, porque si no puede controlar la historia, preferirá quemar la página. Ella se estremeció. Esta mañana me preguntó si tenía noticias tuyas. Quería saber si te gustó la botella. ¿Qué respondiste? Que se la habías dado a Ramón. Nos quedamos en silencio unos segundos, sintiendo cómo esas palabras pesaban entre nosotras. Gracias por contármelo, dije. Lo siento, respondió ella, y supe que no hablaba solo de ese momento. Volvimos a la habitación con Ramón, y hablamos de cosas ligeras, el tiempo fútbol, la sopa aguada de la cafetería que pretendían llamar fideos con pollo. Me fui cuando la enfermera entró. De camino a casa pasé por la ferretería y compré 2 cerraduras nuevas y un par de alarmas adhesivas para las puertas. El dependiente comentó que el invierno llegaba pronto. Más vale estar preparada, le respondí. En casa el hilo que había pegado a la puerta seguía intacto. Crucé el umbral y cerré con cuidado. No llamé a un cerrajero. Instalé yo misma las cerraduras, atornillando cada placa con calma. A veces lo único que puedes hacer es asegurar tu propio refugio. Las alarmas adhesivas emitieron un sonido seco, como al despegar una tirita al colocarlas en el marco de las puertas. Las activé y abrí lentamente la puerta para comprobar que funcionaban. Un chillido agudo llenó el pasillo. Perfectas. Cuando terminé, el sol ya estaba abajo, proyectando sombras largas sobre el suelo como cuchillos de luz. Calenté una lata de sopa y la comí de pie, el cuenco en la mano izquierda y la cuchara en la derecha. Viejos hábitos, menos platos que fregar. El teléfono vibró en la consola del pasillo. No me sobresalté. Fui hacia él despacio, como quien abre la puerta sin prisa. Número desconocido. Lo dejé vibrar. Se detuvo. Segundos después, 2 mensajes seguidos. Álvaro. Tenemos que hablar cara a cara hoy. Álvaro. No lo hagas peor de lo que ya es. Puse el móvil sobre la mesa como si quemara. Anoté hora y texto palabra por palabra y guardé la nota en la caja ignífuga. Luego saqué la tarjeta del detective Reyes y marqué. Respondió al segundo tono. Reyes. Soy Teresa Morales. Inspiré despacio. Está pidiendo que nos encontremos. No, dijo él con un tono que sonó como un portón cerrándose. Reenvíeme los mensajes. Los registraré. Si vuelve a llamar, deje que salte al buzón de voz. Lo haré, respondí. Dudé un segundo. ¿Podría venir a revisar mi puerta? Creo que alguien usó una llave que no es mía. Puedo mandar un oficial a documentarlo, contestó. Si estoy libre, pasaré personalmente. Llegó 40 minutos después con un agente joven llamado Pimentel. Fotografió la cerradura, el rasguño metálico y el hilo que había colocado en el umbral. Reyes no se sorprendió. Tampoco fingió hacerlo. ¿Tiene el juego original de llaves?, preguntó. Fui al armario del pasillo y saqué la vieja lata metálica donde Linda y yo guardábamos las copias. Dentro 2 llaves de latón etiquetadas con frontal y trasera en su caligrafía clara, y mezclada entre las nuestras, apareció una tercera llave sin marcas, mal cortada. Yo nunca la había visto. No era nuestra. Esta no es nuestra, dije con la voz helada. Pimentel la guardó en una bolsa de evidencia. Intentaremos obtener huellas, aunque no prometo nada, dijo Reyes. Cuando se fueron, la casa ya no era la misma, ni más segura ni menos peligrosa, simplemente testificada. Cuando el mundo oficial entra en tu espacio,
Algo se inclina dentro de ti. Me senté con la taza vacía entre las manos. Afuera la mecedora del porche crujió sin viento. A las 9 un coche se detuvo unos segundos frente a la casa. Los faros iluminaron la fachada y luego desaparecieron. Me quedé en la ventana inmóvil hasta que el motor se alejó. Podría no haber sido nada. Un adolescente despistado, un repartidor buscando la dirección equivocada. Pero la forma en que aquel coche se detuvo frente a mi casa anoche no era inocente, era un movimiento calculado como quien mide si vas a temblar. No dormí. Me tumbé en el sofá con la luz del pasillo encendida y las botas al lado de la puerta. Soy demasiado mayor para el heroísmo, pero no demasiado para estar preparada. Justo antes del amanecer, el teléfono vibró. Buzón de voz. Me había olvidado de activar el modo no molestar. Subí el volumen apenas un poco y escuché. Mamá, estás complicando las cosas, la voz de Álvaro contenida, como si hablara desde un lugar donde no quería ser oído. Fuiste a la policía. No fue inteligente. Podríamos haberlo resuelto tú y yo. No estás pensando bien. Colgó. Lo anoté todo. Podríamos haberlo resuelto. ¿Resolver? ¿Qué exactamente? A las 8:00 en punto, Reyes llamó. El laboratorio estatal ha confirmado los resultados. Raíz de culebrilla blanca en la muestra, informó con calma. Es suficiente para abrir un caso formal y solicitar los informes médicos de Ramón. Estamos actuando. Exhalé una respiración que había estado anclada en mi pecho desde que Ricardo pronunció esas palabras por primera vez. Dígame lo que necesita, respondí. Siga documentando. No se involucre. Cierre su casa. Nos pondremos en contacto para la declaración formal. Si su hijo se comunica, guarde todo. Si aparece, llame al 091. Lo digo en serio. Sé que sí, detective. Gracias. Haremos nuestro trabajo, dijo, y eso bastó. Me duché, me puse una camisa limpia y desayuné a la mesa como hacen las mujeres que saben que el día les va a exigir firmeza. Luego conduje al hospital con un pequeño montón de revistas, bajo el brazo bricolaje, jardinería, decoración. Ramón estaba lo bastante despierto como para fingir que le interesaba un artículo sobre seguridad con motosierras. Fingir era su forma de cuidarme. Laura entró con el móvil en la mano, ojeras profundas. El detective Reyes me llamó, dijo. Quiere que le lleve el portátil viejo de Álvaro. Aún lo tengo. Llévaselo. Que la ley cargue con lo que tiene que cargar, le aconsejé. Me ha escrito, añadió ella bajando la mirada. Dijo, si algo pasa es culpa tuya. Se lo reenviaste a Reyes. Sí. Bien. Y no respondas nada, le advertí, ni una palabra, ni siquiera para decir que no vas a contestar. Cuando salía el sol del mediodía, tenía una claridad que no perdonaba. Conduje por el camino largo no por miedo, sino para poner más espacio entre yo y lo que se acercaba. El hilo en la puerta seguía intacto. Lo crucé como si marcara una frontera. Cerré la puerta y me senté frente a mi bloc amarillo. Con letras grandes, escribí una sola pregunta. ¿Qué quiere debajo de la gran pregunta que había escrito? ¿Qué quiere? Tracé 2 columnas en mi bloc amarillo. En la izquierda puse dinero invierno pasado, 20.000 euros rechazados. En la derecha, control ubicación de la botella frasco desaparecido, llamadas necesitamos hablar. La columna del control pesaba más. El dinero puede agotarse. El control es un hábito, y los hábitos duran. A eso del mediodía la alarma de la puerta lanzó su grito agudo. Ya tenía el teléfono en la mano antes de que mi cabeza procesara lo que ocurría. Me acerqué a la ventana sin ponerme a la vista y descorrí la cortina lo justo. Un repartidor había dejado un sobre acolchado en el felpudo. Miró la alarma, se encogió de hombros y se marchó. Esperé a que el vehículo desapareciera. Tomé el sobre sin remitente. Dentro una sola hoja de papel. Una fotografía a mi porche la noche anterior tomada desde el otro lado de la calle. La silla inmóvil, la luz encendida, nadie en el encuadre. La imagen no tenía más de 12 horas. Miré hacia la esquina donde un coche podía quedarse apagado y observar sin ser visto. Después guardé la fotografía en la caja ignífuga y llamé al detective Reyes.
Describa exactamente cómo llegó, dijo él tras escucharme. No la tire. Enviaré a alguien. Se va a cansar de oírme, contesté con media sonrisa tensa. Prefiero eso a la alternativa, respondió seco pero firme. Me quedé observando la calle de lado como se observa un animal salvaje que no conviene provocar. La silla del porche se movió una vez. No había viento. Las casas tienen su propio lenguaje. Lo que parece silencio siempre dice algo, si estás dispuesta a escuchar. Al final de la tarde, la policía se llevó la fotografía y mi declaración. También el sobre. Reyes me mandó un mensaje. Estamos solicitando las grabaciones de seguridad de la calle. La noche cerró el barrio como una puerta lenta. Calenté la sopa de anoche y la comí sentada en los escalones traseros con el aire frío de noviembre llenándome los pulmones. El jardín quedó a oscuras, la silla inmóvil. A lo lejos un perro ladraba a lo que solo los perros saben ver. Dentro el teléfono vibró. Álvaro, ¿de verdad crees que te van a proteger de lo que tú empezaste? Llámame. No lo llamé. Copié el mensaje palabra por palabra y lo guardé en la caja que cerró con su clic suave y final. La coloqué en el estante más alto donde no pudiera tropezar con ese peso en la oscuridad. Me quedé quieta escuchando a la casa hablar consigo misma, el suspiro de la madera, el murmullo de la nevera, el tic-tac del reloj y el eco de la primera vez que mi hijo dijo mamá con ternura. Esa palabra ahora dolía. Y en la última vez que Álvaro dijo mamá con esa mezcla de amenaza y cercanía que me helaba la sangre, ya era completamente de noche. Cuando al fin me tumbé en el sofá, puse la mano sobre el pecho y sentí mi corazón latiendo lento, firme, eficiente. Hace muchos años un cardiólogo me dijo que si estás en peligro tu cuerpo lo sabrá. Aquella noche eso fue lo más honesto que tenía. No sé si me dormí o si la noche por piedad me concedió un respiro, pero cuando el teléfono sonó a las 6:12 de la mañana, yo ya estaba despierta. Señora Morales, dijo Reyes sin saludos previos. El laboratorio estatal ha confirmado. Estamos pidiendo una orden judicial. Cerré los ojos y visualicé la silla del porche, el hilo blanco en el umbral, la fotografía tomada desde el otro lado de la calle, la botella brillando bajo la luz, como una acusación muda. ¿Dónde me necesita?, pregunté. Exactamente donde está, respondió. Y pase lo que pase, no abra la puerta si no pueden demostrar que están aquí para ayudar. Esperé. La casa escuchaba conmigo. Dicen que el golpe que no esperas es el que más recuerdas. Pero yo lo esperaba. Desde el momento en que Reyes me dijo que el laboratorio había confirmado el veneno. Aún así, cuando los golpes sonaron en la puerta firmes y decididos, mi pecho se tensó. No era miedo. Era saber que la oscuridad que nos había acompañado tantas noches estaba a punto de llenarse de luz oficial. Eran poco más de las 8. Afuera la luz tenía un dorado pálido que apenas rozaba el suelo. Abrí la puerta a Reyes Pimentel y un joven agente con el cinturón aún demasiado grande para su cuerpo. Venían vestidos para un trabajo que no quedaría en papel. «Buenos días, señora Morales», dijo Reyes mostrando un documento en una funda plástica. El juez lo firmó a las 7:43. «Tenemos autorización para registrar la vivienda de su hijo y confiscar pruebas». «¿Me necesita allí?», pregunté. No respondió con tono firme. «No queremos que esté en su campo de visión hoy. Si encontramos lo que esperamos, procederemos adecuadamente. Proceder adecuadamente es lenguaje policial para su vida. Puede cambiar a partir de ahora». «¿Algún cambio durante la noche?», preguntó Pimentel. «El hilo está intacto. Ninguna alarma ha sonado». «Bien, manténgalas activadas», ordenó Reyes. «Instalaremos cámaras antes del fin de semana». Salieron en convoy un sedán negro y un coche patrulla. Los vi alejarse como una frase que se escribe sin mí. Cerré la puerta y observé el hilo inmóvil. Las horas siguientes se estiraron como un hilo tenso. Intenté leer. Las palabras eran extrañas, ajenas. Preparé café. No lo bebí. Esperar. A veces eso también es una forma de resistencia. Alrededor de las 11 di un paseo lento hasta el pequeño parque de veteranos,
a las afueras de Toledo. Los bancos miraban hacia una fuente apagada desde el verano. Allí había estado con Álvaro cuando tenía 10 años dándole pan a los patos. Entonces me preguntó qué significaban los nombres grabados. ¿Cumplieron su misión?, le respondí. Ahora pienso que nunca expliqué qué misión era esa. A la 1 de la tarde ya estaba en casa. El móvil boca arriba en la mesa. Álvaro no era de llamar cuando estaba acorralado. Era de aparecer. A la 13:17 llegó un mensaje de Laura: están aquí. Estoy en la habitación. Oigo cómo revuelven el garaje. Le contesté. Quédate dentro. No interfieras. A las 14:04 Reyes llamó. Encontramos 3 frascos con raíz de culebrilla blanca, tinturas y notas sobre preparación. También una carta dirigida a usted con un dibujo de un árbol. Mi cocina se volvió más fría. ¿La tienen?, pregunté. No estaba en casa. Emitimos alerta. Minutos después la alarma trasera sonó. Alguien había dejado una nota en el pomo. Deja de dejar que entren o lo haré. Llamé a Reyes. Pimentel llegó en 10 minutos, tomó fotos y se llevó la nota. Esa noche no dormí en el sofá. Puse una silla frente a ambas puertas, luces encendidas. No para ver, sino para que me vieran. A las 21:45, número desconocido, buzón de voz. Mamá, están cometiendo un error. Llámame por favor, decía la voz tranquila de Álvaro. La anoté palabra por palabra. A la mañana siguiente, un mensaje de Reyes a las 8:12, lo tenemos. Sin incidentes. Conduje a la comisaría antes del mediodía. Pidió abogado, dijo Reyes. Tenemos pruebas sólidas, frascos, notas, mensajes y búsquedas digitales sobre dosis tóxicas para mayores de 60 años. Laura colaboró completamente. Presentaremos cargos: intento de homicidio y manipulación de pruebas. Metí las manos en los bolsillos. Estoy de pie, dije cuando me preguntó cómo estaba. Eso es suficiente, respondió él. Cuando salí, el cielo tenía un gris uniforme que anunciaba frío. Me quedé unos segundos en la acera sintiendo cómo todo había cambiado sin un solo grito, solo con hechos. Conduje sin rumbo fijo, pasando por el viejo molino, la ferretería cerrada y el restaurante que aún olía a grasa de hace 20 años. Sin pensarlo, terminé en el hospital. Ramón estaba despierto mirando un programa de concursos con el sonido apagado. Carmen tejía algo verde a su lado. «Lo han atrapado», dije en voz baja. Ramón asintió una sola vez. Bien. Las agujas de Carmen no se detuvieron. Y ahora, preguntó. Ahora esperamos que el sistema haga su trabajo, respondí. Esa noche me senté en los escalones traseros con una taza de té caliente entre las manos. El vapor subía en espirales en el aire frío. El patio trasero estaba silencioso, salvo por el chasquido ocasional de una rama. En la calle, un perro ladró una vez y luego cayó. Pensé en la nota en la puerta, los frascos en el garaje, la carta con las raíces del árbol. Y también en aquel día en el parque con Álvaro de niño, preguntando si esos nombres significaban que habían cumplido su misión. Tal vez esta era la mía, no dejar que me destruyera. Dentro, el hilo en la puerta seguía intacto. Veneno es una palabra áspera. No solo se pronuncia, cambia el aire que respiras. Reyes no la dijo al principio. Dejó que Ricardo me lo explicara como si eso pudiera suavizar el golpe. No lo hizo. Nada suaviza el hecho de saber que algo destinado a matarte estuvo tan cerca y que tú misma lo entregaste. Llamé a Reyes esa noche. Dígale al fiscal que testificaré. Cargos completos. Entendido, fue todo lo que dijo. Y bastó. 3 días después fijaron la audiencia. Mociones preliminares, evidencias, testigos. Cardoso, la abogada de Álvaro, presentó objeciones a casi todo. El juez desestimó la mayoría. Cuando trajeron a Álvaro a la sala por primera vez, nuestros ojos se encontraron. En los suyos no había rastro de hijo, solo frialdad calculada. Me obligué a sostenerle la mirada. Entré creyendo que la verdad bastaría. Pero la sonrisa de su abogada me recordó que esto no era un templo de justicia, sino un campo minado. La sala estaba medio llena, pero el aire pesaba como en una iglesia abarrotada en agosto. Me senté tras Reyes y el fiscal con las manos entrelazadas y húmedas.
Álvaro entró con mono naranja y esposas. No me miró. Hasta que lo hizo apenas un instante, y sus comisuras temblaron. No era culpa, ni tristeza, era desdén. Recordé la cama de hospital de Ramón, el informe del laboratorio, esa maldita botella. El juez golpeó el mazo. Reyes subió al estrado. Su testimonio fue claro, metódico. Cómo llegó la botella, cómo se analizó, cómo se confirmó el envenenamiento. Cardoso objetó 2 veces. Las 2 fueron denegadas. Los historiales de búsqueda de Álvaro eran claros: raíz de culebrilla blanca, dosis tóxicas y paro cardíaco en ancianos. Cuando el jurado regresó a la sala, respiré hondo. El capataz se levantó mirando al juez. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, consideramos al acusado. En ese instante me di cuenta de que llevaba conteniendo la respiración desde el día en que esa botella apareció en mi porche. Culpable. Esa palabra cayó como la primera gota de lluvia tras una sequía larga. No fue un rugido. Solo se asentó silenciosa pero definitiva. Supe entonces que ya no había vuelta atrás, ni para él ni para mí. El juez agradeció al jurado y comenzó la sentencia: 25 años de prisión sin libertad condicional durante los primeros 15. Su voz era tranquila, pero cada sílaba pesaba. Álvaro no se inmutó. Sentado esposado, miraba fijo a un punto sobre la cabeza del juez. Si no lo conociera, habría dicho que parecía aburrido. Cuando el alguacil se acercó, giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Ya no había tribunal ni uniformes, solo la madre y el hijo. Sus labios se movieron apenas. Esto no es el último capítulo. Luego se lo llevaron. No sentí alivio, solo un dolor hueco. La justicia estaba escrita en papeles, pero eso no recompone lo roto. Ramón me puso una mano en el hombro. Hiciste lo que tenías que hacer, Teresa. Asentí, pero en silencio me preguntaba si había perdido más de lo que había ganado. Semanas después me senté en el porche con mi taza de café. El invierno ya rozaba la ciudad. Había reparado la vieja silla. Pensé en la botella, en el veneno, en el juicio, en todo el camino que me trajo hasta aquí. La gente cree que la justicia es un final. No lo es. Es solo superficie. Debajo están los años perdidos, las conversaciones que no volverán, las sillas vacías en las cenas familiares. La justicia me dio seguridad, no paz. Pero mientras el viento traía olor a leña, entendí algo. La paz no se recibe, se construye. Levanté mi taza hacia el patio vacío. Por los finales, dije en voz alta. Y por lo que viene después. A veces la vida te obliga a tomar decisiones que jamás imaginaste. No lo hice por orgullo ni por venganza, lo hice por sobrevivir con dignidad. Durante todo este proceso, descubrí que la verdadera fortaleza no siempre está en gritar, sino en mantenerse firme, incluso cuando el corazón tiembla. Hoy, mirando atrás, sé que defenderse no es egoísmo, es amor propio. Si esta historia te tocó el corazón, acompáñame con tu apoyo. No solo por mí, sino por todas las personas mayores que han sido traicionadas por quienes más amaban. Un simple me gusta, un comentario o una suscripción es más que un gesto, es una forma de decir: no estás sola, no estás solo. Somos muchos los que cargamos con historias que merecen ser escuchadas. Y si tú estás pasando por algo parecido, quiero decirte esto: protégete sin sentir culpa. No justifiques el maltrato solo porque viene de alguien cercano. La sangre no siempre define la lealtad, pero tu valor sí define tu destino. No importa tu edad ni tu historia, defender tu vida, tus derechos y tu paz nunca es tarde. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que ser fuerte cuando nadie lo esperaba. Juntos construimos comunidad.